Hemos leído un texto, 2 Corintios capítulo 4, del 1 al 6, que, bueno, de aquí se podían sacar muchas cosas, pero con la ayuda del Señor yo quisiera centrarme en una o quizás dos de ellas. Y es que vivimos tiempos que no son fáciles. Hay mucha confusión. Y el otro día, escuchando una conversación entre dos, me llamó la atención algo y el Señor me puso este texto porque estaban hablando de cómo hay personas incluso que se dejan engañar por las religiones. Decía uno de ellos, el otro decía que bueno, que más bien había otras cosas, incluso dentro del ateísmo, donde la gente también se podía dejar engañar y que hay muchas clases de filosofías y bueno, la clásica pregunta de siempre, ¿no? ¿Dónde está la verdad? Y a veces en las iglesias, porque también vi otro vídeo de tantas cosas que hoy se están haciendo y la verdad es que hay momentos en que uno realmente puede llegar a dudar de incluso de si tu fe realmente está bien fundada o no, o si realmente todo es un engaño. Y a veces pensamos que puede ser fácil, pero no siempre es fácil. Y con los tiempos que se avecinan, ya hace 2 domingos o 3 creo que hablamos creo que es en Mateo 24 me parece, no sé si buscarlo incluso, donde se dice que vendrán falsos maestros, falsos cristos, y que harán señales. A ver si lo encuentro exactamente. Incluso dice, por ejemplo, en el 22, versículo 22 del 24, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y en el 24, versículo 24 dice, este es el versículo clave, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Es decir, que el mismo Señor nos da una advertencia en su palabra de que ojito, si nos descuidamos, podemos caer. No va a ser tan fácil como algunos creen. Y al menos, por lo menos en mi obligación, incluso como pastor, que el Señor no me reclame cuando vuelva y me diga, tú no le dijiste a mi pueblo lo que le tenías que decir, y que no me pase, o yo digo, como decía el apóstol Pablo, que yo me tengo que disciplinar incluso porque no podemos torcer la palabra y tenemos que tener cuidado con las cosas. Pero, entre otras cosas, en los tiempos que vivimos, la palabra de Dios, la Biblia, está siendo atacada por todos lados.
y se intenta desprestigiarla y se intenta ver que es un libro de cuentos y que no hay que hacerle caso a la Biblia. Y no penséis que viene de ahora, viene de largo. Hay una corriente incluso que se llama de teología liberal, me parece, donde arranca ya casi por lo menos del 18 o puede que incluso antes, donde la Biblia se pretende no tomar muy literal, sino todo figurado y todo como los milagros, cuanto menos sobrenaturales sean mejor, las explicaciones del poder sobrenatural de Dios y otras cosas, pues, en fin, hay toda una cosa que viene de hace tiempo. Y bueno, ¿cómo enfrentar todo esto, hermanos? Aparte hoy en las iglesias, meditando en estos días y pensando por lo que estaba escuchando y por lo que me había venido a la cabeza, yo no sé si habéis visto alguna vez una película de espías. Si alguna vez habéis visto una película de espías, sabréis que a veces se habla de lo que es un agente doble. ¿Sabéis lo que es un agente doble? Un agente doble es el que, por ejemplo, imaginemos, qué sé yo, entre Inglaterra y Rusia, ¿no? Cuando estaba la Guerra Fría y todo eso, pues los ingleses logran enganchar a un agente, por ejemplo, ruso, para que trabaje para ellos, ¿no? Y entonces los ingleses piensan que está traicionando este agente a Rusia, pero en realidad este agente está jugando un doble papel y a quien está traicionando es a Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Eso sería un agente doble que aparenta lo que en realidad no es. Y me vino a la mente, me lo trajo el Señor meditando, y me vino una pregunta: ¿cuántos agentes dobles hay en las iglesias? ¿Cuántos agentes parecen que son de la iglesia y que en realidad trabajan para Satanás? Y la verdad es que la pregunta tiene tela, ¿no? Pero lo curioso es que la propia Biblia nos advierte contra esto. Nos dice, ojo con los falsos profetas, los falsos cristos, porque vendrá gente disfrazada de ovejas, pero que en realidad son lobos. ¿Y cómo distinguir una cosa de otra? ¿Qué se puede hacer? Porque a veces no es fácil. Hay gente que aparenta piedad y poco a poco, porque ese es el tema, Satanás, una de las cosas que sabe, es astuto. A veces pensamos que él va a lo bruto solamente, pero Satanás es malo, pero no es tonto. Es una persona astuta, de hecho se le equipara a la serpiente y sabe estudiar el tema y cómo entrar, por ejemplo, ya en el mismo jardín del Edén. ¿Vosotros pensáis que la serpiente se dirige a Eva por casualidad? Y le pregunta y le plantea lo que le plantea por casualidad, o estuvo estudiando el panorama, estudió el comportamiento de Eva, estudió el comportamiento de Adán y vio por dónde podía entrar a cada uno y qué podía hacer
para salirse con la suya. Y cuando Él viene a nuestras vidas, pensamos que, no sé, que se nos va a presentar siempre con el típico cuerno y rabo, o más bien, como dice en otro sitio, disfrazado de ángel de luz, pero disfrazado. Pero Él cuenta a su favor con algo en estos días, y es un poco lo que yo quería compartir en el día de hoy, porque tenemos que tener cuidado. Mirad, vamos a empezar por el versículo 3 del texto que hemos leído. Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, una cosa encubierta es algo que no se puede ver, ¿verdad? Está tapado. Entre los que se pierden está encubierto. Y dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces nos dice que hay una razón e incluso una lógica según la cual la gente normal del mundo no va a percibir ciertas cosas, no puede entender, no puede ver. Dice que el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás, ¿no? El príncipe de las tinieblas que rodean toda la tierra. Pues cegó. Y la palabra cegó, además, que utiliza aquí, he traído aquí una pequeña chuletilla incluso, es muy interesante en el griego porque cegó viene en griego, la palabra sería tuflo, la raíz es tuf, y tuf significa quemar algo, hacerlo humear, que eche humo. Y entendimiento en realidad sería por la palabra que utiliza, que es noema, más que, aunque se traduce como entendimiento, que creo que está bien, pero noema en el griego normalmente significaba pensamiento o plan, es decir, tu forma de pensar, tu forma de enfocar las cosas. Por eso también se puede asimilar a plan. Y es muy interesante porque lo que te da a entender es que las personas normalmente en este mundo, si veis además el contexto en el capítulo 3, por ejemplo, también de 2 Corintios, y eso te habla también del velo que cubre a la gente. Pero esto nos puede aclarar muchas cosas para guardarnos en el día de hoy. ¿Por qué? Por ejemplo, el otro domingo también hablábamos de cuando el Señor nos dice, bueno, vendrán falsos cristos, da señales como en el 24, por lo tanto vosotros velad y orad. El mandamiento es velad y orad. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las herramientas? A veces pensamos, que era otra de las preguntas que yo me hacía, y le decía al Señor, digo, Señor, ¿por qué le es tan fácil a Satanás convencer a la gente de ciertas cosas? Y tú predicas el Evangelio, hablas del Señor, y la gente no te hace, la mayoría no te hace caso. ¿Por qué le resulta tan fácil a Satanás?
¿Y cómo es posible que la gente crea ciertos argumentos que la propia vida a veces te demuestra que no, pero tú prefieres creértelo antes que creer lo que la palabra del Señor dice? Pero es que hay una razón para ello. Y te la da este versículo. Lo que te dice es que hace falta hacer algo previamente. Por ejemplo, nosotros, yo no sé, claro, vosotros algunos sois muy jóvenes todavía, pero yo he visto, por ejemplo, cómo ha cambiado el mundo desde lo que yo era un crío entonces. Por ejemplo, la famosa revolución sexual, ¿no? El tener relaciones libres, hoy ya se hacen barbaridades, porque nadie ni siquiera se ha parado a observar cómo han ido cambiando las cosas. En mi época, cuando yo era chaval, la mayoría de las mujeres iban virgen al matrimonio, aunque no fueran creyentes, incluso la mayoría entendía esto, que tenían que ir vírgenes y que el matrimonio era un compromiso para toda la vida, que había una serie de reglas y eso era lo normal. Que había de todo, por supuesto, pero la mayoría de la gente, yo la mayoría hasta los 17 o 18 años, la mayoría de mis amigas eran vírgenes. Y hasta que no se casaban. Pero hoy en día yo creo que observando ciertos comportamientos e incluso lo que me dicen, ser virgen está muy mal visto. O sea, hoy es al revés. Hoy si eres virgen, eres, yo qué sé, tú eres dinosaurio. No sé qué cosa. ¿Qué ha pasado ahí? Y estuve dándole vueltas y preguntándole y orando al Señor y meditando en la palabra y el Señor me dio esto. A veces podemos pensar que Satanás intenta convencerte con argumentos. No. Y yo te aconsejo que no entres tampoco en ese terreno, pero bueno. Pero Satanás no hace eso. Satanás utiliza esto del humo. ¿Y en qué realmente consiste esto? Pues tomemos, por ejemplo, que creo que ahí se puede ver mejor, aunque hay muchas más cosas, pero por ejemplo, uno que se droga o uno que le da el alcohol o algo así. ¿Vale? Como siempre digo, además, la primera dosis de droga normalmente te sale gratis. ¿Vale? Solo es igual que la serpiente le hace a Eva, le pone la tentación, se lo pone fácil, se lo pone agradable para que pruebe. Una vez que has probado, quien dice eso, porque vuelvo a decir, voy a poner la droga como ejemplo, pero puedes coger el alcohol, puedes escoger hoy. Está desgraciadamente muy de moda la pornografía. Ya está. ¿Qué no estará pasando para que por la tele gente que, como he dicho ya, el sexo lo tiene como algo ya liberado, la gente empiece a escandalizarse un poco? ¿Qué no estará pasando? ¿Qué no estará pasando con los niños, por ejemplo? Pero en fin, eso lo dejo para otra ocasión. A lo que voy.
lo que Satanás pretende es que tú te enganches a eso, que tú pruebes. Entonces, cuando la vida te golpea, la cruda realidad, porque mucha gente, ¿por qué se engancha a la droga? Yo creo que la mayoría, cuando tú los observas, la cruda realidad les golpea y en el fondo muchas de esas personas son personas que no soportan el dolor o la incomodidad o lo que sea que le supone enfrentarse a su realidad cada día y buscan algo, pero algo no para solucionar el tema, sino para evadirse, para que no les moleste. Yo conocí un chico, no voy a dar nombre, un chico que, yo qué sé, si no murió de milagro, yo creo, porque tenía una situación en su casa, con su madre sobre todo, que no la soportaba, no podía, le producía tanto dolor, tanto quebranto, tanto problema, que salía del trabajo y tomaba droga para poder pasar toda la noche durmiendo, divirtiéndose por ahí con los amigos y eso, y empalmar con el trabajo al otro día. Y así se tiró bastante tiempo hasta que cayó, ya os podéis imaginar cómo cayó. A mí aquello me llamaba poderosamente la atención, digo, ¿cómo es posible? Y en el fondo me di cuenta, yo estaba recién convertido por aquel entonces, me di cuenta que Satanás utiliza mucho tus debilidades, pero solo lo utiliza para que tú, al intentar aliviar tu dolor y al intentar aliviar lo que sea, tú te enganches. Porque una vez que tú estás enganchado, tú mismo no te vas a dejar convencer. A ver, la típica frase, si yo digo, por ejemplo, a ver, un líquido blanco que sale de la vaca y que a veces se toma y se bebe. Lo normal que tú dirías es leche, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que te diga, no, es que la vaca pasó por al lado de un barreño de pintura blanca, mojó la ubre y el vaso se llenó de pintura blanca. Siempre va a haber quien te lo va a decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estás enganchado con algo, tú mismo buscas una explicación que a ti te guste. Porque lo que manda en tu vida no es la verdad. Por eso el Señor le dice a Pilatos, todo aquel que es de la verdad recibe mi palabra, el que no, no. Por eso el Señor también cuando se enfrenta con los escribas y fariseos les dice, si vosotros realmente sois hijos de Abraham, ¿por qué no me entendéis? Abraham me escuchaba. ¿Qué pasa? Pues cuando tú tienes el entendimiento cegado por ese humo, porque cuando tú tienes o una dependencia o algo que es tan fuerte dentro de ti, que tu vida gira o depende de eso, tú cuando escuches algo que te rebata y que te argumente en contra de eso, tú lo vas a rechazar.
y vas a intentar buscar una explicación, que es además lo que se hace con muchas de las versiones modernas de la Biblia. Si son, por ejemplo, ya hay una Biblia feminista y una Biblia gay. ¿Por qué? Porque lo que buscan es un libro que no diga lo que diga tal como lo dice esta, sino que lo diga de otra manera para que lo que a ellos les molesta y no les gusta no se los toque. No, esto no. Y así podríamos sacar muchas más cosas. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su forma de razonar, su entendimiento, no está en una línea clara, está en una línea entenebrecida, hay humo y no pueden ver bien. Primero hay que quitar ese humo. Y cuando tú estás con eso, a veces nos pasa en la iglesia. En la iglesia podemos estar obcecados también con ciertas cosas y no aceptar. La verdadera fe, hermano, te lleva a un punto. Yo me acuerdo que tuve una lucha fuerte al principio. Y el Señor me habló a través de Job. Porque esta batalla todos las vamos a tener que luchar. Y va a haber momentos en que no es tan fácil. Tú mismo dices, Señor, ¿estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? ¿Qué dice Job en un determinado momento cuando habla con la mujer? Le dice, como una mujer fatua, estúpida, has hablado. ¿Recibiré de Dios lo bueno y no recibiré lo malo? Es decir, lo que viene a mi vida, lo que me interesa, no es si es bueno para mí, me gusta a mí o no me gusta a mí, sino si es de Dios o no es de Dios. Porque si es de Dios, aunque me parezca malo, yo sé que va a ser para bien. Como dice también el propio Job, aunque él me matare, en él esperaré. Si tú tomas esta actitud, Dios te puede enseñar todo lo que sea. Pero si tú no tomas esta actitud de recibir de Dios lo que te parece bien y lo que te parece mal, tú vas a hacer una selección. Esto me gusta, lo cojo. Esto no me gusta, no lo cojo. ¿Qué va a ocurrir? Tú no puedes llegar a toda la verdad. El Espíritu Santo no te puede guiar a toda la verdad, porque tú estás filtrando como ese humo, tú dejas pasar solamente una serie de cosas. ¿Y qué ocurre? Que por causa del pecado, como he dicho antes, la droga y todo eso, ¿de dónde viene además el origen fundamental de que hagamos esa postura y esa selección? Pues que no tomamos la actitud de Cristo. ¿Qué le dice Cristo a Pedro cuando Pedro le dice, hombre, no vayas a ir, que te van a matar? ¿Y cómo vas a ir a Jerusalén? Y Cristo le dice, pues tienes razón, no tengo por qué ser tonto, porque voy a bajar, ¿no? ¿Es eso lo que le dice? ¿O le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones las cosas, o mejor dicho, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Es decir, Cristo le está marcando una pauta a Pedro. Mi centro en mi vida no soy yo, es mi Padre Celestial. Y yo tengo la mira puesta en las cosas de Él. Y si Él me dice que tengo que ir a Jerusalén, aunque a mí no me guste, yo voy a Jerusalén. Y si Él me dice que no, aunque a mí me guste, yo no voy. Eso le permite a Dios
trabajar en todas las áreas de tu vida y mostrarte la verdad. Pero tú tienes que amar más la verdad que las explicaciones, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que tal y lo que cual, que todos tenemos. Porque habrá cosas, y yo creo que por lógica lo sabemos, hermanos, a nadie nos gusta pasar malos momentos, a nadie nos gusta que nos confronten con ciertas cosas. Pero ¿tú qué amas más? ¿La verdad o lo que a ti te parece que tiene que ser? Y si resulta que en algún tema lo que a ti te parece que tiene que ser es incorrecto, está equivocado, o está torcido, o hay que matizarlo, ¿vas a dejar que Dios te lo matice, que Dios te lo corrija? Dice, si nuestro evangelio aún está encubierto. Pero primero ha dicho algo importante. ¿Dónde está? Aquí. Versículo 2. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Escucha lo que dice el apóstol. Nosotros en nuestro ministerio, para llevar el Evangelio de Dios y para mostrarlo a la gente, no vamos a usar ni cosas ocultas, ni cosas vergonzosas, no vamos a andar con astucia. Yo no voy a convencer a la gente, ni voy a engancharla usando, como hace el demonio, astucia, ni adulterando la palabra de Dios. No voy a cambiar la palabra de Dios, sino os la voy a dar tal como Dios me la ha dado. Dios me la ha dado así, yo os la muestro así. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, mi método es, yo planteo la palabra. ¿Tú tienes una conciencia? Bueno, pues, si tu conciencia realmente funciona, la palabra sola tal como está tiene que remover tu conciencia. Y si no la remueve, yo no voy a usar artimañas para hacerte ver, para no hacerte ver, no. Porque el que es de la verdad, el que ama de verdad, el que se da cuenta de lo que hay en su vida y de tu cruda realidad, ese no necesita nada, ese le pide al Señor, Señor, líbrame de esto. Y si no lo hace, es porque en el fondo finge. Y el que finge además, pues allá él, y más en los tiempos que vivimos. Porque hay un versículo que me parece que es en Apocalipsis, donde creo que dice algo así como, no, en Apocalipsis no es en otro sitio, creo. Una epístola de Pablo dice, irán engañando y siendo engañados. Y en Apocalipsis lo que dice es, el que es impío sea impío todavía, y el que es santo santifíquese. Es decir, va a llegar un momento en que Dios sencillamente va a permitir que las mismas circunstancias hagan separación. ¿Quién está conmigo de verdad? ¿Quién ama la verdad? ¿Quién me busca de verdad y de corazón? ¿Y quién está en la iglesia simplemente por paripé, por compromiso, por lo que queráis? Dios va a probar los corazones, Dios va a probar la sinceridad de nuestros corazones. Y Él, su verdad es su verdad. Él nos la da tal como está y somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión adecuada. Finalmente, ¿cómo se puede conocer
la verdad y seguir avanzando en ella, pues en el libro de Isaías, en el capítulo 8, en el versículo 20 del capítulo 8, dice el versículo: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, a la ley, la palabra, y al testimonio. También en Apocalipsis hay otro versículo, creo que dice, os digo parafraseando, no me acuerdo muy bien, dice: los que son del testimonio de Jesús. Es decir, los que han recibido testimonio del Espíritu y de los hechos. Porque esto del testimonio, hay quien confunde el testimonio del Espíritu Santo con sentir sensaciones, pero no. ¿Qué es, por ejemplo, qué sería un testimonio del Espíritu a tu vida? Pues si cogemos, por ejemplo, el caso de los profetas, el Señor le dice al pueblo de Israel: si un profeta viene, te profetiza algo y te da una señal y la señal no se cumple, no tengas miedo de ese profeta porque no está hablando en mi nombre. Ya tienes un testimonio. Si no se cumple, no puede ser del Señor. Y si tú piensas, que es otra forma de probar incluso tus propias doctrinas o tus propias creencias, que algo tiene que ser de una manera, pero los hechos te demuestran, los hechos, vuelvo a decir, no lo que te diga fulanito, menganito, el pastor o cetanito. Si los hechos te demuestran que lo que tú crees no cuadra, pues es que algo falla. Tienes que estar atento al obrar de Cristo en tu vida. Y el obrar de Cristo en tu vida son hechos, entre otras cosas. Luego Dios te dará también testimonio interior. Pero hermanos, tampoco nos volvamos locos. Hay gente que a lo mejor está creyendo cosas que la propia vida te está diciendo: es que esto no es así como tú lo piensas. Es que hay otra manera de enfocar el tema. Y el Espíritu Santo te irá guiando, te ayudará a discernir. Esto es una obra del Espíritu. Es el Espíritu el que te guía a toda la verdad. Ahora conocemos en parte y no vemos perfectamente, pero el Espíritu Santo va a ir haciendo una labor. Pero la actitud que tú tengas a la obra del Espíritu va a ser clave, va a ser importante. Porque si hacemos lo que he dicho al principio, esta especie de selección entre lo que me gusta, me cuadra y tal, y lo que no me gusta y no me cuadra, tú no dejas trabajar al Espíritu en todo lo que el Espíritu quiere trabajar en ti. Y tenemos que tomar la actitud de Job y la actitud del Señor. ¿Recibiré de Dios lo bueno y no recibiré lo malo? Tengo que estar abierto y dispuesto a recibir de Dios, tanto cuando me quiere, digamos, dar una caricia, como cuando me quiere corregir y me quiere decir: no, hijo mío, hija mía, esto no puede ser, tienes que cambiar, me tienes que dejar que te cambie en esto. Y aceptarlo todo. Nos cuadre o no nos cuadre, nos guste o no nos guste. Amén.